que vamos a hablar de derecho, entonces yo creo que es el momento adecuado, me han puesto la hora adecuada y lo han hecho todo con la esperanza de que paséis una buena siesta. Bien, ¿cómo se titula la conferencia? Síntesis de derechos y obligaciones de los desarrolladores web y de páginas web. En primer lugar me voy a presentar, soy Iñaki Jauregui, soy abogado desde hace más de 20 y tantos años. También en su momento estudié algo de empresariales, fui administrador concursal y bueno, con todo esto llegué en un momento determinado al mundo del compliance que es lo que es la prevención penal del delito en la empresa. Pasamos a la RGPD porque entraba en vigor la RGPD el 25 de mayo del año pasado, entraba en aplicación y no se sabía muy bien cómo hacer las cosas. Y de repente pues me vi que teníamos que uno de los problemas que tienen todas las empresas son los problemas de revelación de secretos, problemas relacionados con la informática, y entonces a partir de ahí pues nos vimos ya viendo que las cosas se hacían lo que pensábamos mal y que había que hacerlas mejor. Bien, dicho esto, llegamos al mundo de las páginas web. Y entonces, pues bueno, pues ya aprovechando el evento, pues vamos a dar una explicación de cuáles son las obligaciones y los derechos cuando se realiza una página web y cómo tenemos que hacer las cosas para que cumpláis la legalidad. Son cosas muy sencillas, muy básicas, muchas veces no tenemos tiempos para pensarlas, pero vamos a ir viendo que de la propia dinámica las hacemos todos los días. Bueno, en primer lugar, todos sabéis, todos tenéis conciencia, afortunadamente me habían puesto en la sala de los iniciados, digo, joder, pues vendrá gente joven, y veo, o sea, que estamos gente de, bueno, pues quizás sea yo el más viejo, pero bueno, pero que estáis gente, pues que no sois, chavales de 20, 25 años, sino que tenéis experiencia y estáis rodados. Entonces, dicho esto, todos los días cuando salimos de casa, bajamos a la calle y, pues si te gusta tomar tomar un cafecito con un croissant, pues tomas un cafecito y un croissant y estás haciendo un contrato de compraventa. Tú le pides al camarero y dices, por favor, me pones un café con un croissant, haces un contrato de compraventa que significa que las dos partes, tú tienes la obligación de pagar, vas a tener tu café y tu croissant. Sigues el día y coges y compras el correo, ¿vale? El correo, estás haciendo tu contrato de compraventa, vas al ayuntamiento, coges la bici y yo no sé cómo lo tenéis aquí en Bilbao, si tenéis un préstamo de uso, simplemente con la tarjetita cogéis y os lo lleváis. Entonces, si lo hacéis de esa forma, estáis haciendo lo que se llama un comodato, un préstamo de uso. En su caso, si pagarais algo, estaríais haciendo un préstamo de arrendamiento, un arrendamiento que os prestan la bici, la utilizáis y bueno, y llegáis al punto, la dejáis, pero habéis hecho otro contrato. Si seguís andando, pues bueno, pues de repente os gusta bailar y veis unas zapatillas LED de estas modernas y bueno, y las compráis, y entonces como las compráis estáis haciendo otro contrato de compraventa, ¿vale? Todo esto es una introducción, porque cuando compráis esas zapatillas también a la vez estáis haciendo un contrato de préstamo, porque las pagáis con Visa y entonces Visa os financia y al final de mes o si tenéis un tipo de tarjeta revolving en otro momento, pues bueno, pues estáis haciendo contratos con esto, vais a tomar un vino, lo pagáis vosotros, otro contrato de compraventa, lo paga el amigo hace un contrato de compraventa, pero además que te está invitando, te está haciendo un contrato de donación. Entonces, todos los días en la vida estamos haciendo multitud de contratos, ¿vale? Entonces, finalmente del día, aquí venía la tontería de que tiene que tener toda charla, que era una chica bailando con las zapatillas LED que habíamos comprado, pero por problemas de la técnica, estando aquí, pues no la tenemos. Bien, ¿con esto qué quiero decir? ¿Qué es un contrato? Un contrato, cuando hacemos un contrato, es un acuerdo entre varias partes que genera fundamentalmente derechos y obligaciones. Todo desarrollador web pues se puede hacer un contrato de forma oral o de forma escrita. Oye, haz una página web, ¿para cuándo? ¿Qué tiene que tener? ¿Por qué precio? Y os ponéis de acuerdo en las condiciones, o lo podéis hacer de forma escrita. Oye, ¿de quién es la propiedad intelectual? Lo podéis pactar oralmente o lo podéis escribir. Entonces, un contrato es un acuerdo oral o escrito, fuente de obligaciones y derechos para las partes. Todo contrato
En España y en general en todo el mundo donde tenemos una economía desarrollada, todo contrato es ley entre las partes. Dicho esto, ¿qué es lo que es un contrato? Evidentemente, todo desarrollador web cuando hace un contrato para crear una página web está teniendo unos derechos y unas obligaciones. Y además de esos derechos y esas obligaciones, digamos, privadas, también tenemos las obligaciones públicas. Esas obligaciones legales y que son de las normas de orden público, normas de policía, normas sin más de convivencia, porque todo viene de ese contrato social del que no nos hemos dotado según Rousseau, y en ese contrato nos dijimos que, en ese hipotético contrato, que teníamos que tener unas normas que regularan nuestra convivencia. Bien. He distinguido contractuales de las legales y los derechos privados contractuales, las obligaciones contractuales, las de orden público y las fiscales y administrativas. Voy a intentar ser más dinámico porque ya estoy viendo las primeras caras de aburrimiento. Bueno, derechos. ¿A qué nos da derecho un contrato? Un contrato nos da derecho a la remuneración económica, al cobro del precio pactado, ¿vale? También, como personas creadoras de propiedad intelectual que sois, también tenéis unos derechos sobre esa propiedad intelectual creada. Vosotros en vuestros contratos debéis de saber qué es lo que hacéis con esa propiedad intelectual. Podéis cederla totalmente, podéis reservarla para vosotros, las fotografías son vuestras, las licenciáis, las cedéis, autorizáis su uso, sois vosotros los que tenéis que delimitar a la hora de establecer esos contratos qué es lo que hacéis con la propiedad intelectual. Para salvaguardar la propiedad intelectual tenéis formas que puede ser la utilización entre desarrolladores web de herramientas como Safe Creative, que estarías regulando y guardando ese derecho, esa propiedad intelectual. Podéis hacer un acta notarial que diga que lo habéis creado vosotros, o simplemente podéis ir al registro de la propiedad intelectual de España y por un módico precio, 3 euros, 4 euros, dejáis constancia de lo que habéis creado, cómo lo habéis creado y qué es lo que tenéis. Entonces, esos son los derechos que tenéis cuando hacéis un contrato para crear una página web. Y tenéis unas obligaciones. Las obligaciones son el trabajo bien hecho, hacerla bien como la quiere el cliente, con las condiciones del cliente, y en el tiempo, en la forma y como os la ha pedido. Si os la ha pedido pues, en HTML, en HTML, si os la pide en WordPress, pero será hacer bien ese trabajo, esa es vuestra obligación, para tener derecho a la perfección, que es el cobro, la remuneración económica, y que esa página web cumpla la legalidad. Quizás estéis todos aquí por esa página web que cumpla la legalidad, ¿no? Pero bueno, normas de orden público, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer bien el trabajo para no tener ningún problema y a satisfacción del cliente. Normas de orden público. Muchas veces nos olvidamos, no sé cómo tengo esto, nos olvidamos de las normas penales. Parece ser que todos damos las normas penales por sabidas, a veces hay que recordarlas. Entonces, la principal regla, una de las principales reglas de las normas penales es, cuando vayáis a crear, procurar inspiraros, pero nunca copiar, ¿vale? Tened en cuenta que cuando estéis haciendo una actividad económica, que es la que estáis desarrollando, buscáis un beneficio económico directo o indirecto, por lo tanto, en caso de que copiarais a alguien, estaríais delinquiendo, ¿vale? Pero delinquís no solamente vosotros, sino también delinquiría, ¿no?, la empresa o la persona que tenga la página web. Por lo tanto, recomendación, no copiéis, no inspiraros, inspirarse es libre, pero copiar está prohibido. También hay que incidir, y lo digo así porque muchas veces no damos importancia a la cuestión, por ejemplo, de enlaces, ¿no? Enlaces. Esta página no se hace responsable de los enlaces. Y dices, bueno, pues no es así, esto es incierto. Tú cuando estás enlazando, cuando estás haciendo una política de enlaces, estás enlazando y puedes dar lugar a que lleves y favorezcas
Pues la inclusión en páginas de odio, de delitos de odio, de delitos contra los musulmanes, de delitos contra los judíos, de delitos contra los homosexuales, de páginas de aversión. O sea, tú eres responsable de los enlaces. Por lo tanto, tenéis que ser, ojo, normalmente nadie va a realizar unas páginas donde se fomenten el odio a grupos o a creencias o a gente, pero también tenéis que tener cuidado con los enlaces. El delito de odio también puede ser realizado en la red. También nos hemos encontrado con scripts, ¿no? Hay gente que se cree más lista que los demás, ¿no? Y entonces a partir de las páginas web se pueden cometer estafas. Esto igual me miráis un poquito raro, pero es así, son delitos que se pueden cometer. Por ejemplo, la inclusión de CoinHive, ¿no? O sea, de un script que pone al ordenador del usuario a trabajar para el tuyo para fabricar moneda. Eso es una estafa en toda regla, se puede hacer desde la propia creación de una página web. Entonces hay que tener cuidado de que cuando tú estás haciendo una página web, tienes que cumplir la legalidad sin engañar a nadie y sin poner a disposición otra, sin estafar de ninguna forma. Y luego ya vamos al meollo de la cuestión, que es por lo que estáis aquí, que es los delitos contra la intimidad, que es el artículo 197, 197 bis y 197 ter del Código Penal, y dentro de esos delitos contra la intimidad está la extracción de datos y está el famoso ya Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, se tienen que hacer bien, obtener bien esos consentimientos y de alguna forma, ¿qué es lo que está prohibido? Está prohibido que te lleves datos de forma inconsentida o mediante engaño o artificios y los utilices o los distribuyas o fomentes su distribución. Estos son los delitos como normas de policía que tenéis son los que debéis de tener y que son los más frecuentes. Y bueno, y pasamos al resto de normas de orden público. Normas de orden públicos que provienen tanto de la LSSI como del RGPD. La legislación aplicable, en principio, en materia de protección de datos, estaríamos hablando del Reglamento del 2016-679 del Parlamento Europeo de 25 de mayo del 2016, que entró en aplicación el 25 de mayo del 2018 pasado. Ese reglamento ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 3/2018 de Ley Orgánica de Protección de Datos y de la Garantía de los Derechos Digitales, que se aprobó creo que se publicó el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, se publicó, y luego está la famosa LSSI, que es de la Ley 34/2002, que ha tenido varias modificaciones de 11 de julio, y es la Ley de Servicios Informáticos de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Bien, estas son las leyes que están regulando en estos momentos, la protección de datos y la configuración legal de las páginas web que debe de tener toda empresa, y tenemos también dentro del RGPD que tenemos que tener un avisador configurador de cookies para obtener los consentimientos, y por otro lado tenemos que tener la protección de datos personales, ¿vale? En cuanto al avisador configurador de cookies, he señalado Easy Cookie porque esto es una cosa que estamos haciendo nosotros, luego os la explicaré el porqué de Easy Cookie. Y luego, por otro lado, está la protección de datos personales, que tenemos que es lo que nos impone el reglamento, que tenemos que proteger los datos personales bajo los principios de responsabilidad proactiva, información y transparencia, derecho de los usuarios y consentimiento. En cuanto a la responsabilidad proactiva, ¿qué significa? Supongo que habréis oído el principio de responsabilidad proactiva. El principio de responsabilidad proactiva es: tenéis que hacer todo lo que sea posible y todo lo que sea necesario para proteger los datos personales de los usuarios. Desde el diseño, desde el momento en que se concibe cómo vais a obtener esos datos que son los que necesitáis,
y por defecto. En todo momento los datos tienen que estar protegidos, los datos de los usuarios tienen que estar protegidos. Es decir, en el momento de que se programa, en el momento de que configuráis y pensáis en las páginas web, tenéis que estar pensando en si se van a obtener consentimientos, de esos usuarios, esos datos personales y cómo los vais a proteger, desde el diseño y por defecto. En la programación, en la seguridad informática, si los vais a encriptar, si los vais a anonimizar, si vais a utilizar elementos de ciberseguridad para proteger todos esos datos personales, todo eso lo tenéis que tener en cuenta. En el caso de que hubiera alguna quiebra de seguridad, alguna falla de seguridad, la norma obliga, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, a notificar a la autoridad de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, o puede ser también la Agencia Vasca. Y es muy importante, desde el punto de vista del diseño y del diseño y de la responsabilidad proactiva, el tener en cuenta la formación tanto vuestra como la formación de las personas que vayan a utilizar esos datos, porque muchas veces las quiebras de seguridad vienen por falta de formación de las personas que tienen esos datos. Una página web, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya hay cosas que no se toleran, que se siguen haciendo, no se toleran. Por el momento no pasa nada, luego hablaremos de las sanciones, por el momento no pasa nada, pero va a llegar un momento que llegará y que la autoridad de control de referencia pues pondrá sanciones a las empresas. ¿Y por qué será esto? Pues bueno, pues por ejemplo en Francia la presidenta del equivalente a la Agencia Española de Protección de Datos ya ha anunciado que se debería de estar pensando en pasar de la política preventiva a la política sancionadora. Es decir, ha entrado en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, llevamos ya casi un año de implantación y hay gente que no está cumpliendo y entonces pues tiene que llegar en algún momento cómo sancionar, ¿no? Llegar a sancionar. Y en Francia ya lo ha planteado en voz alta en una ponencia, lo hizo la presidenta de la equivalente a la autoridad de control. Bien, hemos dicho que las páginas web deben de desarrollarse con responsabilidad proactiva desde la programación, pero también tenemos que se debe de informar lealmente y bajo el principio de transparencia. El Reglamento General de Protección de Datos conceptúa al usuario como el dueño de sus datos personales, el dueño de su esfera de la intimidad. Y él es el que debe de otorgar un consentimiento para dar esos datos. Entonces, cuando se van a recabar unos datos en una página web, hay un deber de informar. Y ese deber de informar lo tiene el titular de la página web. Por lo tanto, cuando estáis haciendo una página web, tenéis que contemplar esa información que sea una información leal, clara, una información transparente. ¿Qué datos se deben de informar? Pues si esas páginas van a obtener datos, la finalidad, ¿qué es lo que se van a hacer con esos datos? ¿Quién los va a mantener? Si se van a ceder o no se van a ceder. ¿Cuál es la duración y la permanencia de esos datos? ¿Quién es el encargado de tratamiento de esos datos? ¿Quién es el responsable de privacidad? ¿Quién va a tener acceso a esos datos? ¿Cómo se van a ejercitar los derechos? Y, en todo caso, pues bueno, ese responsable de privacidad pues, tendrá que tener señalado pues, su correo electrónico. Se debe informar en lenguaje natural, que sea comprensible. No vale pues, la jerga que utilizamos normalmente los abogados, que es infumable, pero muchas veces la gente no la comprende. A veces no hay más remedio que decir las palabras, sino, pero trazabilidad se puede decir asegurar la prueba, ¿no? Hay que intentar llegar a ese lenguaje natural. ¿Vale? Y ya hemos dicho que la información debe de ser leal y transparente. ¿Cuándo se informa? Se debe informar siempre antes de recabar cualquier consentimiento, antes debe de ser ese consentimiento para ser válido y eficaz, debe de ser previamente informado, porque si no fuera previamente informado estaríamos en un consentimiento viciado, por lo tanto inválido.
¿vale? Se debe informar antes, se debe informar durante y se debe informar después. Si tenemos tus datos, es porque tú amablemente nos los has dado. Entonces, si tú me requieres por qué tienes mis datos, pues yo te tendré que informar. Pues mira, porque tal día afectaste o por lo que sea, y estos son los datos, los manejamos así, y esto es lo que hemos hecho con tus datos. Esto es lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Otra cosa es lo que luego pues, verdaderamente se hacen en las empresas, ¿vale? ¿Y dónde se debe de avisar? La LSSI nos dice que toda página web tiene que tener, en su artículo 10, un aviso legal, una política de privacidad y una política de cookies. En el aviso legal se tiene que identificar el titular de la web, el CIF, el domicilio, si es una sociedad mercantil, el registro mercantil, con indicación de su tomo, folio, libro, inscripción. Si estuviéramos en una actividad regulada, habría que indicar el registro de actividad. Si estoy haciendo el registro de instalaciones de calefacción, registro de instaladores de calefacción, o si soy abogado, pues tendré que anunciar en mi página web, porque lo dice la ley, no porque lo digo yo, pues mi número de colegiado, dónde me he colegiado y dónde he obtenido el título, ¿vale? Entonces, luego están los derechos del usuario. Hasta ahora eran conocidas el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y de oposición. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos nos ha introducido 3 derechos más. Derecho a la limitación de datos, o sea, el derecho a decirle, oiga usted, no utilice mis datos o solamente puede utilizarlos estos datos de forma parcial. Derecho a portabilidad de datos, oiga usted, tiene usted mis datos, me los voy a llevar y démelos además en formato electrónico, a poder ser en formato electrónico para llevármelos a otro operador o otro programa o otro lo que fuera. Y el derecho a la supresión de los datos, derecho al olvido, que todos hemos escuchado en nuestros momentos, y que es que el usuario puede decirle a la empresa, al titular web, a vosotros como encargados normalmente de tratamiento, que se borren esos datos. Y la obligación del titular web y la obligación del desarrollador web y la persona que está manteniendo es la de acceder a los derechos y en todo momento la de informar de lo que se está diciendo. Consentimiento. El consentimiento debe de ser, a la hora de obtener los consentimientos, todos los consentimientos deben de ser explícitos. Explícito, hemos dicho antes, ya hemos hablado de la información previa. El consentimiento debe de ser libre, específico e inequívoco. No debe de caber ninguna duda que se ha obtenido ese consentimiento. Y además debe de ser verificable, trazable, ¿no? Asegurando y que se pueda llegar a probar cómo se ha obtenido ese consentimiento. ¿Cómo obtenerlo? El clic, ¿no? Mediante un clic, pues, pero que no vale las casillas premarcadas, no pueden ser casillas premarcadas, tiene que ser un clic, una acción positiva o afirmativa, ¿vale? Entonces, además, no vale tampoco el silencio o la inacción, es decir, que no digas nada, sigues navegando y estamos obteniendo consentimientos, y no puede ser tampoco viciado, ¿no? Por medio de consentimiento, intimidación o amenazas, ¿vale? Entonces, el usuario tiene que estar informado y mostrar su voluntad a que se adquieran sus datos personales. Si no fuera así, el consentimiento sería viciado y todo lo que hagamos con los datos, al proceder de un consentimiento nulo, todo lo que haríamos con esos datos es ilegal. De la misma, os pongo un ejemplo muy claro en 1 minuto o 2, porque voy muy corto de tiempo, en medio segundo. El problema todos conocéis el problema de los gastos pues a la hora de la formalización de hipotecas, los gastos de constitución de las hipotecas, etcétera. Como los bancos no informaban, el consentimiento estaba viciado y de ahí se declara la nulidad de esas pólizas de préstamo. Aquí es lo mismo, ¿no? O sea, si no se informa adecuadamente, ese consentimiento está viciado. Y si está viciado, quiere decir que todo lo que se haga con los datos posteriormente puede tener una nulidad radical, ¿vale? He dejado las cookies también.
En cuanto a las cookies, normalmente nosotros nos hemos metido en este fregado porque pensábamos que no había ningún configurador de cookies que lo hiciera todo correctamente. Y entonces pues nos metimos, leímos el reglamento y con arreglo al reglamento pues nos dimos el paso para bueno, pues como no había nada en el mercado, pues nos pusimos pues a crearlo. Entonces, en una página web que utiliza cookies tiene que decir qué cookie tiene instalada, la tipología de cada cookie, la finalidad de la cookie, la caducidad y el consentimiento tiene que ser informado y previo. No valen las barras de cookies donde se utiliza el típico banner, ¿no?, que dice que en esta web utilizamos cookies. No, utilizamos cookies y usted consiente, ¿no? Usted consiente o no, o rechaza, o en todo momento debe de poder modificar su configuración, o simplemente también las puede borrar. Tampoco vale el conceder solamente el botón de aceptar. En estos momentos tú entras en cualquiera y te pone aceptar, y en el 90% de las ocasiones, estadísticamente está probado que se acepta. Todos esos consentimientos están siendo nulos en estos momentos. Tampoco vale decir en las barras del navegador, que es una deducción del consentimiento, si usted sigue navegando, pues entendemos que usted consiente nuestra política de cookies. No, no es así. Usted primero infórmeme y luego, tras informarme, yo voy a consentir o no voy a consentir, o las puedo rechazar. Es más, el reglamento lo que dice es que si yo no quiero las cookies y no voy a utilizar ningún servicio donde sea imprescindible que esté logueado o que esté registrado, tienes que permitirme la navegación. Esto es lo que dice el reglamento, porque las páginas web tienen que permitir la navegación de los usuarios independientemente de si esos usuarios consienten las cookies o no, salvo en servicios de registro necesario, por ejemplo, para una tienda online o lo que fuera. Sanciones en materia de protección de datos. ¿Vale? Casos más graves, tipo Facebook, hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio. En esto, Bueno, luego yo voy a hacer un comentario, sí, ahora hablamos, ¿Vale? Casos más leves, hasta 10 millones de euros o cuantía equivalente al 2% del volumen de negocio. En materia de comercio electrónico, según la LSI, sanción leve hasta 30.000 euros, sanción grave de 30.000 euros a 150.000, sanción muy grave de 150.000 a 600.000. ¿Vale? No sé si te descojonas por... Bueno, Facebook tiene en estos momentos una multa de 5 millones de euros, si no recuerdo mal, que la está trabajando la Agencia Española de Protección de Datos. Una proposición de multa. Hasta que se convierta en multa van a pasar por lo menos 2 años o 3 años. A nivel, que yo creo que era esta mañana o ayer cuando leía que en Estados Unidos Facebook tiene una de 5.000 millones. Ese ya va a ser más preocupante, ¿vale? Pero bueno, pero aquí en lo que es en Europa estamos empezando en estos momentos no hay más, ¿vale? Pero en principio estas son las sanciones. Ahora también, ¿se están aplicando? ¿No se están aplicando? Pues ya os he comentado antes lo que ha dicho la presidenta de la equivalente de la Agencia Española de Protección de Datos francesa. Creo que ha llegado el momento de pasar al mundo de la sanción. Todavía no se están aplicando, en reglas generales no se están aplicando. El Ministerio de Industria en el año 2017 mandó cartas por incumplimiento de la LSSI, mandó 7.000 cartas, la gente se asustó un montón, pero todavía se siguen cumpliendo. Pero llegará un momento determinado, si un policía te puede sancionar, te sancionará. Si un político, ¿no?, que al final son los que mandan y los que ejecutan, te pueden cobrar por sanción, lo harán, ¿vale? Entonces, esas son las posibles multas. ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad del propio desarrollador web? Pues bueno, por su trabajo mal hecho, pues te puedes asustar, ¿no?, de alguna forma. Confiamos en que hacéis bien vuestro trabajo, pues por lo tanto no hay ningún problema, pero en todo caso siempre es recomendable que tengáis un seguro de actividad. Y luego, por el otro lado, en el área
legal, en cuanto al aviso, a la configuración del aviso legal, la política de cookies, pues contar con un profesional de la abogacía de vuestra confianza, o si no, pues en su caso, pues tenemos nosotros también el Program que la podéis utilizar. Muchas gracias a todos. Esto ha sido, no me he podido extender más porque me iban poniendo el cartelito, y bueno, ya estaba estresado con el cartelito. Entonces, bueno, llega el mejor momento, porque yo he soltado la chapa, ahora que habéis aplaudido, os habéis despertado, y entonces pues me podéis hacer preguntas y aprovechar, pues porque yo creo que suelo cobrar las consultas, ¿no? 60 euros por lo menos, entonces aprovechar que tenéis gratis. Bueno, yo te quería preguntar respecto a la diferencia entre los datos personales como la edad, el nombre, el email, el nombre no sé si es dato personal, y las cookies, porque no tenía claro. Entonces tú, por ejemplo, en el esquema lo has separado, pero luego has dicho que también para las cookies hay que poner todas las preferencias. Bueno, sí, bien, el problema, vamos a ver. No sé si te he entendido bien de la pregunta o no. Vale, yo voy a clasificar. Dentro de los datos personales, no es lo mismo tener un nombre personal que tener un DNI, que tener otros datos que son de especial protección. Los datos sanitarios son de especial protección, ¿vale? Si guardáis y acumuláis datos sanitarios, deberíais de mantener un DPO, ¿no? Que es un oficial de protección de datos, ¿vale? Si guardáis datos de creencias religiosas, también debéis de extremar las políticas y tener un DPO. Los datos normales de baja protección, lo que puede ser un nombre, un DNI, incluso una cuenta bancaria, ¿no? O sea, todo eso, los tenéis vosotros y los almacenáis, pero ya dentro de encriptados, intentar tenerlos encriptados y si puede ser anonimizados. Pero esto ya es dentro de cómo tenéis vosotros los datos configurados de vuestra administración de lo que es la RGPD, de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, desde el punto desde el diseño y por defecto aplicando esa responsabilidad proactiva, cómo vais a guardar los datos. ¿Cuál es el problema de las cookies? El problema de las cookies es otro. El problema es que cuando estáis diseñando, metemos las cookies de terceros, por ejemplo Facebook, ¿no? O metemos Google Analytics o metemos LinkedIn, pues bueno, porque nuestro cliente quiere. El problema en primer lugar no lo tenéis vosotros porque es el cliente el que quiere que metáis, ¿no? O sea, LinkedIn, Facebook, los que sean. ¿Cuál es el problema verdaderamente? Ese cliente está metiendo esas cookies y esas cookies se están llevando información. Si tú estás cediendo los datos, que evidentemente las cookies de terceros es una cesión de datos, deberías de poder registrar el consentimiento y que ese consentimiento fuera informado. Y si no informas, estás facilitando que se lleven datos ilegalmente. Si informas bien, si das todas las posibilidades, aceptar, rechazar, no solamente aceptar, sino a la vez le tienes que dar rechazar, le das la modificación, le das la supresión de datos, la supresión de las cookies, porque en un momento determinado el usuario puede cambiar de opinión o simplemente equivocarse en un clip. Alguno nunca se ha equivocado en dar, ¿no? Querer dar en aquellos que tienen aceptar y rechazar y le da sin querer a aceptar. Luego no puede darle a rechazar, no puede modificarlo de ninguna forma. Si estáis en el ordenador, iréis al candadito y podréis hacer, pero en el móvil es imposible. Entonces, se trata de tener un buen configurador para quitarte responsabilidades y para guardar los consentimientos adecuadamente. ¿Qué se hace con los datos? Ya digo, desde uno mismo, los datos normales, pues bueno, pues tener su encriptación. Vamos, que son iguales, incluso hay que dar la opción, pues ya no quiero que me traques como Google Analytics. Efectivamente. Es que tiene que ser así. Porque al final es el usuario el que decide. Yo personalmente, pero esto yo porque soy un raro, ¿no? O sea, yo cuando navego en private, ¿no? Y entonces, como anécdota puedo decir que un día Google, mirando así en un comentario, ¿qué datos tiene de ti Google? Pues miré y no tenía ni uno. No, un día que había fallado y tenía 2 días. Pero bueno, pero es así. ¿Más preguntas? Tenemos que ir rápido, que toca el siguiente. Hola, buenas.
Y por ejemplo, no es lo mismo la ley de protección de datos de una clínica dental que la ley de protección de datos, por ejemplo, pues, de una empresa que vende bombillas. Efectivamente. Bien, entonces, eso siempre hay que decir al cliente que tiene que hacerlo con un asesor legal o con alguien especializado, o realmente, por ejemplo, un plugin como el tuyo facilita también los textos. El plugin no facilita los textos, te lo facilita el Program, que es la parte que no he hablado, y entonces ahí hemos desarrollado unos formularios que en principio cada uno desarrollando y contestando al formulario se adaptaría a las condiciones de negocio y cumpliría la legalidad. Hay una parte siempre que en todo texto que es genérica, pero hay otra parte que es variable y que tiene que ser adaptada. Os he comentado en el caso de las profesiones colegiadas. Las profesiones colegiadas por ley deben de figurar, no vale, y si vais vosotros mismos a páginas de abogados, en páginas de abogados muy poquitos tienen la colegiación. Entonces, cada uno tiene que tener adaptada su necesidad, lo que pasa que hay que saberse la ley y hay que saber aplicarla, y que todo el mundo en realidad no, o sea, muchas veces hace copy-paste. Para tratar de evitar ese problema hemos desarrollado unos formularios, pero bueno, pero eso es otra parte, y como no puedo hacer por mi código deontológico que he firmado y el código de conducta publicidad, pues no lo hago más. ¿Vale? Vale. Bueno, si alguien quiere, pues estoy en el mostrador de EasyCookie, cualquier duda que tengáis, os podéis ahorrar 60 € perfectamente, ¿no? Si es muy larga, suelo cobrar un poco más, ¿eh? Vale. Venga, muchísimas gracias a todos por acudir.